el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Hoy quiero hablar sobre la importancia del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada persona y en la vida de la iglesia. Amén. Cristo mismo, amén, cuando vino a la tierra, dependió 100% del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. En Mateo capítulo 3 fue lleno del Espíritu Santo de Dios. En Mateo capítulo 4 fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 28, dice la Biblia que Cristo echaba fuera a los demonios por el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 1, 2 dice la Biblia que daba mandamiento a sus discípulos por el Espíritu Santo de Dios. Y al final dice la Biblia en Romanos 8, amén, capítulo 11, que quien resucita de los muertos a Jesucristo al tercer día es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú analizas la vida dependiente que Cristo vivió del Espíritu Santo, eso nos lleva a entender que si el propio Cristo dependió 100% del Espíritu Santo, cuánto más tú y yo debemos de reconocer que el Espíritu Santo, amén, está para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Cuando Cristo resucita de los muertos y asciende al cielo, antes de ascender al cielo, Jesucristo le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar otro consolador, amén, el cual convencerá al mundo de justicia, amén, de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, el Espíritu Santo es el único que convence al hombre de pecado. Nadie puede vencer el pecado que mora en nuestra naturaleza inclinada al mal si no es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú analizas que el propio Cristo le dijo a sus discípulos en el libro de San Juan capítulo 14, os conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Cristo mismo, que en Él está la verdad, que Él es el camino, que Él es la verdad, Él mismo les dijo a sus discípulos que convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios es el único que nos va a ayudar a tener victoria. Así como el Espíritu Santo le dio victoria a Cristo, así el Espíritu Santo también nos va a dar victoria a nosotros, siempre y cuando mantengamos una vida dependiendo totalmente del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona. Cuando tú analizas todas las cualidades que tiene el Espíritu Santo, amén, las tiene una persona. En Efesios 4:30, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo se contrista. Pablo dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza. Amén, el Espíritu Santo es una persona. Una persona se entristece, el Espíritu Santo se entristece. Estas cualidades las tiene el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo habla. Le habló a Pedro cuando estaba, amén, en la azotea. Amén, cuando Cornelio envía a aquellos 3 hombres. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10 que el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo: 3 hombres te buscan. Mira la relación, el compañerismo que la iglesia primitiva y los apóstoles habían desarrollado con el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo quien enviaba, quien ungía, quien dirigía, amén, la iglesia en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo habla y dice el Espíritu Santo: apártenme a Saulo y a Bernabé para las obras que los he llamado. El Espíritu Santo les hablaba a los apóstoles. El Espíritu Santo habla. Él es una persona. Él no es una fuerza, no es una cosa. El Espíritu Santo habla. Le habló a Felipe en Hechos capítulo 8, cuando aquel etíope iba leyendo al libro del profeta Isaías. Este hombre no entendía lo que leía. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carruaje. Dice la Biblia que el propio Espíritu Santo le hablaba a los discípulos, le hablaba a los apóstoles, le hablaba a los diáconos. También a Pablo, cuando Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo se lo impidió, no se lo permitió y le dijo que tenía que ir a Macedonia. Vemos que el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, amén, se muestra no como una cosa, no como una fuerza, sino como una persona que habla. Cristo también dijo en San Juan capítulo 16, versículo 14, que el Espíritu Santo hablaría todo lo que oyere del Padre. Vemos que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo tiene voluntad, Él reparte dones. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, el Espíritu Santo
tiene voluntad. Una persona tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Una cosa, una fuerza no tiene voluntad. Mas sin embargo, el Espíritu Santo tiene las cualidades que una persona tiene. El Espíritu Santo tiene emociones, tiene gozo. Gálatas 5:22. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo tiene gozo, tiene paz, tiene amor, tiene fe, tiene bondad. En otras palabras, las cualidades que tiene una persona las tiene el Espíritu Santo. Eso nos muestra y nos lleva a entender que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Por lo cual Cristo mismo dijo que el Espíritu Santo iba a ser nuestro consolador. Él le dijo a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos. Alguien que es huérfano es alguien que no tiene padre. En otras palabras, el Espíritu Santo para nosotros es como nuestro Padre. Él nos guía, Él nos consuela. Él hace la misma obra que hizo Cristo mientras caminaba con sus 12 discípulos. Amén. Cuando Cristo caminó con sus discípulos, los cuidaba, oraba por ellos, los guiaba, los protegía, los sustentaba. Amén. Los guardaba, los enviaba. Esa misma obra la está haciendo el Espíritu Santo. La obra que Cristo vino a hacer fue a morir en una cruz del Calvario por nuestros pecados. Él se fue al cielo. La obra más grande de Cristo, Él ya la hizo en la cruz del Calvario. Morir por nuestros pecados, para que todo aquel que vaya a Él reciba vida, y vida eterna y vida en abundancia. Pero Él ahora envió el Espíritu Santo para que perseveremos, amén, viviendo una vida controlada y dominada por el Espíritu Santo de Dios. Él envió el Espíritu Santo para que nosotros le conociéramos, para que nosotros mantuviéramos una relación con Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, amén, Él no solo quiere que tú le aceptes, que tú te salves. Él quiere que tú desarrolles una relación con Él a través del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, un hombre que conoció mucho al Espíritu Santo, dice la Biblia, amén, que Pablo no recibió el Evangelio ni por carne ni por sangre, sino que Pablo recibió el Evangelio por medio de la revelación del Espíritu Santo. El apóstol Pedro reconocía que el apóstol Pablo conoció más a Cristo a través del Espíritu que el propio Pedro que caminó con él. Por eso el apóstol Pedro dice que algunas cartas que el apóstol Pablo escribe son difíciles de entender, porque Pablo conoció tan profundo a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y hay personas que muchas veces dicen: yo me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús, yo me hubiera gustado caminar con Cristo. Pero la realidad es que cuando tú miras la vida del apóstol Pablo, Pablo no caminó con Cristo. Pablo no miró a Cristo en la carne, sino que Pablo, el evangelio que Pablo recibe, lo recibe por medio de la revelación del Espíritu Santo y a través de la amistad y del compañerismo que tenía con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, que caminó con Cristo, reconocía que las cartas paulinas que Pablo había escrito eran tan profundas que eran difíciles de entender, que el apóstol Pedro dice que algunos indoctos las tuercen para su propia perdición. Eso te lleva a entender que si Pablo no vio a Cristo en la carne, no caminó con Cristo en la carne y lo conoció más profundo que Pedro caminó con Cristo, a través del Espíritu Santo Pablo pudo conocer a Cristo. Eso te lleva a entender que así como Pablo conoció a Cristo, así como Pablo conoció a Dios, nosotros también lo podemos conocer a través del Espíritu Santo, porque fue por medio del Espíritu Santo que Pablo llegó a conocer a Cristo. Pablo no caminó con Cristo como caminó Pedro, como caminó Juan, como caminó Santiago, mas sin embargo Pedro mismo reconoce que Pablo conoció más a Cristo por medio de la revelación del Espíritu Santo. En otras palabras, si tú tienes el Espíritu Santo, tienes acceso de conocer a Cristo como lo conoció Pablo, como lo conocieron estos hombres que caminaban en una amistad con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en el último capítulo de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Pablo nos muestra algo bien claro, que si queremos conocer la gracia de Dios, debemos de desarrollar una amistad con el Espíritu Santo. Si queremos conocer el amor de Dios, que fue cuando envió a Cristo a una cruz del Calvario para que diera su vida por nosotros, debemos de relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que nosotros nos relacionemos
con el Espíritu Santo de Dios. Debemos de aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y les llama y les hace una invitación a que tengan una comunión, a que tengan una amistad, a que caminen en obediencia y bajo la guianza del Espíritu Santo. Pablo dice que hay dos cosas que solamente las vamos a conocer mediante la amistad que tengamos con el Espíritu Santo. Número uno, la gracia del Señor Jesús. Tú no puedes conocer ni entender la gracia si no tienes una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien te va a llevar a conocer la gracia de Cristo. El Espíritu Santo te va a llevar a entender la gracia de Cristo. Número dos, el amor de Dios. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La gracia de Cristo, el amor de Dios, solamente se va a revelar a nuestra vida cuando desarrollemos una amistad, un compañerismo con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el Dios personal, el Dios que se relaciona, el Dios que te guía, el Dios que te habla. Dios Padre y Dios Hijo se relaciona con el hombre a través del Espíritu Santo. Cuando tú analizas 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, tú puedes ver el complemento de la Trinidad a través del compañerismo del Espíritu Santo. Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Dice: y la comunión del Espíritu Santo. Este texto complementa y nos revela la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mostró su amor enviando a su Hijo, dándolo para que muriera por nosotros. Cristo mostró su gracia, su amor, dando su vida en una cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo mostró su amistad, quedándose a vivir dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, que somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, si tú lo reconociste y le pediste perdón por tus pecados, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Ese Espíritu Santo que se movía en el Antiguo Testamento, la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, que guiaba a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, esa columna de nube, el Espíritu Santo está dentro de ti. El poder que abrió el Mar Rojo está dentro de ti. Amén. El poder que abrió el Jordán, el que le daba sabiduría a José, el que le daba visiones a Daniel, está dentro de ti. Por eso Dios quiere que nosotros nos relacionemos con el Espíritu Santo. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a establecer una religión. Él vino a establecer una relación personal con el hombre. Se lo dijo a los discípulos en el libro de San Juan capítulo 15, versículo 14 y versículo 15. Jesucristo le dijo: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Pero todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Mas sin embargo el amigo, todas las cosas le son reveladas. Cristo le dijo a sus discípulos: todo lo que escuché de mi Padre se los he dado a conocer. Pero Cristo nos muestra que Él no vino a establecer una religión. Él vino a establecer una relación personal por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es aquí donde nosotros debemos de reconocer que sin el Espíritu Santo no podemos tener una vida de victoria. Es el Espíritu Santo que te va a guiar, que te va a ayudar a vencer los deseos de la carne. Para vivir una vida controlada y dominada por el Espíritu Santo, necesitamos depender de Él. Necesitamos reconocerlo como persona, no como una cosa, no como una fuerza. El Espíritu Santo tiene cualidades de una persona. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo tiene emociones, amén, tiene gozo, tiene paz. El Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene intelecto. Las cualidades que tiene una persona las tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo no es un viento, el Espíritu Santo no es una paloma. Son manifestaciones de las cualidades que tiene el Espíritu Santo. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo es un juego. No, el fuego son cualidades que tiene el Espíritu Santo. El fuego te santifica, el fuego te purifica, el fuego te ilumina, el fuego, gloria a Dios, amén, el fuego te calienta, el fuego te quita la frialdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un juego, tiene cualidades como la de un juego, la obra que hace un juego. El Espíritu Santo también muchos piensan que es un agua. No, el Espíritu Santo hace la obra del agua. El agua te sacia la sed, el agua te da vida.
el agua te limpia. Estas cualidades las tiene el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo en la Biblia vino como forma corporal, como de paloma, cuando Cristo estaba siendo bautizado en el libro de Mateo capítulo 3. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, aunque se manifestó en forma corporal como de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, sino que a través de esta paloma el Espíritu Santo estaba revelando la naturaleza divina que había en él. Una paloma es mansa, una paloma es limpia, una paloma es sensible. Esas cualidades las tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sensible, el Espíritu Santo es manso, el Espíritu Santo es limpio. Estas cualidades que tiene una paloma las tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amén, muchos piensan que es un aceite. El Espíritu Santo no es aceite. Manifiesta la obra de un aceite. El aceite venda. El aceite venda las heridas. El aceite era para ungir a los reyes, para ungir a los profetas, para ungir a los sacerdotes. Pero el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo también se mostró como viento, como un viento recio. Se manifestó como lluvia. Escucha bien, en la Biblia hay muchas metáforas donde el Espíritu Santo se revela como lluvia, se revela como viento, se revela como río, como fuego. También se revela, gloria sea al Señor, como un sello. También se revela de muchas maneras, pero el Espíritu Santo de Dios es una persona. El Espíritu Santo no es juego, es una persona. Las manifestaciones del fuego están revelando las cualidades que el Espíritu Santo tiene, pero el Espíritu Santo no es un fuego, son cualidades que el Espíritu Santo tiene. El Espíritu Santo es una persona, y es ahí donde nosotros necesitamos entender que necesitamos, amén, depender totalmente del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos depender del Espíritu Santo. La gente en realidad no ha entendido quién es el Espíritu Santo. La gente piensa que el Espíritu Santo es una paloma, es un viento, es un fuego, es una fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona. Cristo mismo dijo: les enviaré el Consolador. Él habla, Él oye, Él se entristece, Él tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene intelecto. Escucha bien, las cualidades que tiene una persona las tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, necesitamos reconocer cuán importante es el Espíritu Santo, porque tú no puedes vivir una vida de victoria si no es por el Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que de la única manera que podemos hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu Santo. Nadie puede vencerse a sí mismo los malos hábitos, el pecado que batallamos a diario, si no te rindes al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que necesitamos entender que el Espíritu Santo es tan importante para nosotros, que de la única manera que podemos vencer el pecado, vencer los malos deseos, los malos hábitos, es por medio del Espíritu Santo. Así que solamente ríndete al Espíritu Santo, depende del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi Espíritu. Reconoce al Espíritu Santo como una persona. Bíblicamente, tú puedes leer, amén, Efesios capítulo 4, versículo 30, cualidades que el Espíritu Santo es una persona. Tú lo puedes apuntar, y para que leas la Biblia y te des cuenta que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un fuego, no es una cosa, no es una energía. El Espíritu Santo bíblicamente es una persona. En Juan capítulo 16, versículo 14, el Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo oye. En Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo habla. En Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo habla. En Hechos capítulo 15, el Espíritu Santo habla y tiene voluntad. En Hechos, escucha bien, en Hechos capítulo 8, le habló a Felipe. Escucha bien, las cualidades que tiene el Espíritu Santo las tiene una persona. El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Si la iglesia entendiera y reconociera quién es el Espíritu Santo, no habría tanta gente seca en el Espíritu, habría gente llena de Dios, porque tener el Espíritu Santo es lo más lindo. Tener el Espíritu Santo es el que te da vida, es el que te renueva, es el que te restaura, es el que va a vencer los deseos de la carne que tú no puedes vencer. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a vencer aquellas áreas que tú no puedes vencer. Es el que te va a dar la fuerza, te va a dar la capacidad para que venzas el pecado, los malos deseos. Es el que te guía, es el que te consuela, es tu maestro, es el que te habla, es el que te instruye, es el que te santifica. Escucha bien, es el que te da sabiduría, es el que te da gozo, es el que te da paz, es el que te da palabra de sabiduría. Los dones del Espíritu Santo vienen por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios.
Saludos y bendiciones a todos los que están ahí conectados. Bendiciones a cada persona. Todos los que se conectan, Dios te bendiga. Así que recordemos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No podemos avanzar sin el Espíritu Santo. Reconócelo como una persona. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía. Así que si quieres tener victoria, depende 100% del Espíritu Santo de Dios. Saludos y bendiciones.